Bueno, Señor, gracias te damos, Padre, por permitirnos hoy estar en este lugar. Te pido, Padre, tú permitas que cada carga, cada inconveniente que el día de hoy hayamos tenido, sea en el nombre de Jesús liberado. Tú nos permitas hoy, por el contrario, abrir nuestros oídos espirituales, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, Señor, calando profundo en el corazón de cada una de las personas que hoy están acá. Que hoy se queden afuera todas las cargas, todos los pensamientos, y que seas tú, Señor, quien te encargues de llenar ese espacio de este momento. Te lo entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrés Ospina. La charla que me corresponde dar a mí hoy son los frutos de la obediencia, pero yo más bien quiero llamarlo el fruto de la obediencia, porque considero que más que frutos, si ponernos digamos, como hacer un decálogo de cuáles son esa cantidad de frutos que genera la obediencia, hay uno en particular que creo que los puede reunir todos. Y bueno, más adelante me detendré como en ese fruto puntualmente. Me toca contarles una historia para poder arrancar con todo este tema. Como yo ya sé, cada que me corresponde a mí dar una charla, es costumbre, a nosotros se nos asigna un tema y uno con tiempo empieza a prepararlo. Cuando yo lo leo, yo digo, ay, pucha, ¿qué será Dios lo que me tiene preparado con esto? Yo ya sé que hay algo que Dios me va a permitir aprender, algo que Dios me va a permitir ver, algo en lo que Dios me va a poner a prueba, pero sé que alguna revelación voy a tener, algo va a ocurrir con respecto a ese tema, y en este caso pues no fue la excepción. No es porque yo sea desobediente, pero por el contrario, digamos que dentro de mi forma de ser, a mí se me facilita seguir instrucciones, ceñirme a la norma. Si me dicen hay que hacer esto y esto y esto y esto, y hay que hacerlo así, yo no cuestiono, yo no digo por qué. Si me dicen que hay que hacerlo, yo lo hago. Ocurrió algo, bueno, de hecho yo no vengo al grupo desde hace 2 meses más o menos, tal vez poco más. Mi esposa y yo pues acabamos de tener una bebé, ya tiene 2 mesecitos largos, y pues precisamente yo no vengo desde el nacimiento de la niña, por todo lo que implicaba pues el embarazo. Pues todo el cansancio, el tema de la cesárea de mi esposa, bueno, acostumbrarse a un cambio de vida totalmente diferente, el llanto, la trasnochada, la comida, todo es una cosa impresionante. Y realmente llega un punto en el que pues todo eso agota bastante. Resulta que cuando la niña nació, por una leve complicación que tuvo mi esposa en el parto, la niña tuvo que ser hospitalizada por 3 días. Pues ya hoy está en perfecto estado de salud, no fue absolutamente nada grave, pero digamos que eso marcó de alguna forma un precedente. Como les decía, yo pues de forma natural trato de ser obediente y de ceñirme a la norma cuando sé que existe. Yo de hecho pues les confieso que a mí dejar un carro parqueado en la calle donde hay un signo de no parquear y donde el del trapito me dice déjelo ahí que no le pasa nada, yo, ay juepucha, a mí eso me cuesta. Yo prefiero dar la vuelta, y si me toca pagar la celda, pago la celda, pero a mí esa intranquilidad de saber que tal vez estoy haciendo algo que no es correcto, yo no soy capaz, o sea, eso conmigo no va. Pasado el nacimiento de mi hija, a los 15 días teníamos control pues con la pediatra, el control normal, y yo pues estaba muy inquieto, estábamos muy cercanos como a la fecha del Día del Padre. Yo estaba muy inquieto con ella, pues tenía una inquietud más bien que hacerle a la pediatra,
porque pues todo el tema de las visitas, mi esposa se puso a leerme una cantidad de cosas, de la muerte súbita, de no sé qué vainas, y yo, ay, güey, yo ya estaba, pues yo, cuando nació, yo ya, además de que yo trato de ser bien riguroso con las cosas, pues yo en ese momento a mí como que se vinieron todas las cosas, y yo dije, no, pues hay que cuidar mucho a la niña. Entonces yo con la pediatra, yo tenía mucha inquietud porque yo dije, listo, bueno, ¿cómo manejar este tema de las visitas? Sobre todo pues como con la familia. Entonces yo le hice pues esa consulta a la pediatra y la pediatra no me ayudó mucho, la verdad. Me dijo, realmente pues no es por la hospitalización de la niña, pero pues la niña más allá del núcleo familiar, de lo que son los padres, los abuelos y máximo los tíos, o sea, ustedes deben tratar de restringir el contacto, digamos, con otras personas, al menos durante los primeros mesecitos, porque son muy susceptibles. Yo me tomo todo a pecho y me tomo todo personal, y pues ella es la médica y es la autoridad como en ese tema. Entonces, bueno, yo en prudencia incluso, yo tenía la reunión del Día del Padre 15 días después de esa visita con la pediatra, y yo en prudencia, yo dije, no, yo prefiero no ir a la reunión y decirle a mi familia pues que yo no puedo estar, que no es el momento para conocer la niña. Habían muchas personas adultas, entonces pues la pediatra también nos dijo, es muy fácil, sobre todo si una persona, o sea, una gripa en una persona adulta puede ser una cosa muy simple, pero en un bebé es algo, digamos, complejo. Entonces yo pues en prudencia también decidí no ir, y le dije a mi papá que yo no iba a la reunión. Bueno, lo tomó sin problema, me dijo, tenés toda la razón, bueno, listo. Resulta que pasados los días llegan mis suegros a la casa. Y ese día yo había llegado cansado, bueno, toda la cosa, y me encontré con ellos en la casa. Yo no es que no me gustara que estuvieran en la casa, pero precisamente el día que yo estaba más cansado, que me quería tirar a ver televisión, no quería hacer nada, tenía que atender visita. Entonces, yo obviamente dije, bueno, como que yo estoy cansado, pero tengo que hacer buena cara, además son mis suegros, los tengo que querer como mis papás, y de verdad los quiero como mis papás, sino que en ese momento la carne me podía con el cansancio. De hecho, ojalá estuviera mi suegra para que me escuchara esto. De hecho, por favor. De hecho, mi suegra es tan querida que esa noche ella fue y ella iba a plancharme la ropa, porque pues como para ayudarle a mi esposa. Ella dijo, no, yo le ayudo a María porque yo sé que usted es muy buen esposo. Ella siempre me ha dicho así. Entonces pues ese día ella iba con eso y yo como con ese cansancio, y eso pues no fue el detonante como de todo lo que ocurrió. El detonante fue que llega mi suegro y llega afónico y tosiendo. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que una persona, que mi suegro venga enfermo a tener contacto con un bebé recién nacido, como estamos nosotros tratando como de cuidar como esta pequeñina? Y obviamente ahí yo creo que ellos notaron mi cara, y qué pena, pues, pero si yo estaba cansado antes, yo creo que ahí me puse serio. Entonces, sin embargo, yo le pregunté a mi esposa, porque yo no era capaz de quedarme con la inquietud, y yo, María, tu papá está enfermo. Y ella me dijo, no, es que está reemplazando a Rogelio. Rogelio es el hermano del trabajo, y vos sabes que el trabajo de Rogelio es gritar trabajadores todo el día. Y yo dije, listo. Yo lo entendí, y bueno, como que para mí pasó de largo en ese momento. Yo esperé haber cambiado como la cara que tenía. Resulta que obviamente mi suegra ya se había dado cuenta que yo estaba serio. Pues no pasó mucho tiempo hasta que al día siguiente mi suegra le hizo el comentario a mi esposa y le dijo, Andrés, ¿por qué estaba como tan serio ayer? Seguramente era porque Marino es mi suegro, Marino estaba afónico.
Entonces nosotros hemos tomado una decisión y es que no vamos a volver a la casa hasta que Andrés supere todos los miedos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso se me armó una pelotera, la cosa más impresionante, que yo dije, juepucha, yo pues estoy recién casado porque nosotros quedamos en embarazo en la luna de miel. Tenemos lo que dura el embarazo y 2 meses más, 11 meses. Entonces, y yo dije, juepucha, un problema de esto, si yo recién casado y ya con los suegros, yo como que no lo podía creer, pero yo me sentí mal, porque si hubiera sido en mi casa y si hubiera sido mi situación y tal vez yo hubiera sido el que hubiera llegado afónico y de pronto alguien no me hubiera atendido bien o yo hubiera notado la cara de cansancio, de disgusto, de molestia de una persona al llegar a la casa, con seguridad que yo también me hubiera sentido mal y tal vez hasta rechazado me hubiera sentido, sobre todo cuando lo que iba a hacer mi suegra era a plancharme las camisas. Yo tuve que hablar realmente con mi suegra, se aclaró el tema y no pasaron 3 días cuando mi mamá, nosotros siempre vamos a almorzar a mi casa todos los sábados. Y ese sábado en particular mi mamá me dijo, Andrés, necesito que me confirme si ustedes sí vienen a almorzar o no, porque también invité a una persona. Entonces yo en ese momento me dio un poquito, pues me dio molestia con mi mamá y se lo manifesté. Y yo le dije, mami, yo no voy a ir a almorzar. Yo ya te dije por qué. Porque además era la 3.ª vez que ella me hacía lo mismo. Hay que entender también que en ambas familias, tanto para mi suegra como para mi casa, es la nieta, la primera nieta. Entonces mi mamá lo que quería era mostrarle su nieta a todo el mundo y es la abuela más orgullosa. Y entonces cada sábado invitaba a una persona distinta pero sin que yo me diera cuenta. Ese ya era el 3.er sábado y el 3.er sábado yo ya la paré y yo le dije, ¿por qué? Porque yo también dije, si yo permito que esto desde hoy se empiece a presentar en mi matrimonio, así sea, o en las decisiones que yo tomo, así mi mamá o cualquier persona, esté o no esté de acuerdo, se van a seguir interviniendo. Y si es mi decisión y la decisión de mi esposa, se tiene que respetar y yo tengo que hacerla respetar. Qué pelotera la que se me armó con mi mamá por haberle dicho que yo no iba a almorzar y que no iba por esa razón. Yo se lo expliqué sin alterarme ni nada, pero le expliqué claramente que no me había gustado porque yo había tomado una decisión y esperaba que ella, así equivocada o no, la entendiera. Lo más raro es que mi mamá es la persona más extremista, más cuidadosa, más alarmista, mejor dicho, yo no entiendo. Mi mamá nos cuidó a nosotros demasiado, entonces yo no entendía por qué algo que yo mínimamente quería hacerlo, pues durante el primer mesecito, no sé, seguir la recomendación hasta que la pediatra nos dijera, cumplirlo. Juepucha, y yo un día con estas dos cosas, ustedes no saben lo que sobre todo a mí me generó, pues con mi mamá, pues es mi mamá, pero el tema con mis suegros. Y sumado a eso, vuelve y juega por el lado de mi casa. Todo lo que a mí eso me generó, yo una noche me senté en el comedor y yo dije, en serio, qué desgaste de situación. Yo lo único que estoy queriendo hacer es tratar de hacer cumplir una recomendación que a mi pediatra me hizo. Pues yo por eso llevo a mi hija donde el médico, es que el médico es el que tiene la autoridad y pues si él me hizo la sugerencia, pues yo trato de cumplirla. Yo soy riguroso con la gran mayoría de mis cosas, entonces si a mí me dicen hágase, yo cúmplase. Entonces, pues lo único que yo quería era hacer cumplir la recomendación que la pediatra me dijo. Y en ese momento sentado en el comedor, Dios me recordaba la charla que yo tenía que dar hoy. Y me puso a pensar con cuántos detractores y con cuántos inconvenientes se encuentra uno en la vida para obedecer. Esto es un tema que es de la carne, esto es un tema que pues también puede ser de opiniones, de emociones. Está la emoción de mi suegra, está la emoción de mi mamá, está mi circunstancia, está la circunstancia de mis suegras,
todo, o sea, es un tema de un conjunto de una cantidad de cosas. Si esto es de la carne, que al menos razonablemente uno podría decir que tiene algún sentido, si esto se lo encuentra uno con hacer una obediencia, precisamente en la carne, ¿con cuántos detractores y con cuántos inconvenientes no se encuentra un cristiano al momento de obedecer una instrucción de Dios que se sale de toda razón? ¿Con cuántos inconvenientes no se encuentra uno? O si no, por ejemplo, dígame el caso, cuando Dios te da una instrucción y te dice castidad, cuando Dios te da una instrucción y te dice perdón, cuando Dios te da una instrucción y te dice diezma. Les pongo el siguiente caso. La noviecita le dice al noviecito: amor, Dios puso una convicción profunda en mi corazón de castidad. ¿Castiqué? Pobrecito el novio, no, porque no sabía lo que se le venía pierna arriba. Otro caso. ¿Qué tal si la esposa le dice al esposo: amor, de ese dinero que recibimos, no quiero que nos vamos de vacaciones, quiero que diezmemos? Va a ser fácil para el esposo renunciar a sus vacaciones y diezmar. Chao, chao a las chelitas en la playa. Se le acabaron. Ahora, esas son barreras con las que uno se puede encontrar de terceras personas, pero resulta que esas barreras no siempre van a ser de terceras personas. A veces esas barreras también pueden ser de nosotros mismos. ¿Qué tal cuando Dios te pide perdonar y perdonar al violador de tu hija? ¿Fácil o no fácil? Dios te lo pide porque sabe que te conviene, porque es bueno para ti, porque te ama, porque no puedes con esa carga, porque tu corazón se contamina. Ahí la barrera no depende de una tercera persona, ahí la barrera es propia. Ahora, cambiemos la perspectiva. Va a ser fácil para la noviecita recibir las objeciones que le va a dar el esposo, su novio, para que puedan seguir teniendo intimidad durante el noviazgo. Va a ser fácil para la novia cuestionarlo y recibir todas esas objeciones. Tampoco va a ser fácil, se podrá ver enfrentada incluso a tener que decirle no a su noviazgo y en cuánta cantidad de dudas y en saber entonces si obedece o no obedece. Ahora, va a ser fácil para la esposa enfrentar las objeciones del esposo con respecto a que no se van de vacaciones. Va a ser fácil asumirlo. En general, lo que yo les quiero decir con todo esto es que la obediencia no es un tema fácil, independientemente de la perspectiva en el que estemos. La obediencia tenderá siempre a ser difícil, tanto para quien es actor de esa obediencia como para las personas que están alrededor nuestro. Siempre va a ser complejo. ¿Por qué? Porque es que obedecer significa someterte a la visión de otra persona. Es como el jefe y el empleado. El empleado tiene que limitarse a hacer lo que diga el jefe. Si el jefe piensa que la mejor forma de dirigir la empresa o cierta área del negocio es esta, y usted no está de acuerdo, lo siento, pero usted tiene que hacer y seguir el lineamiento de su jefe. ¿Correcto? Implica renunciar a uno mismo, implica renunciar a tu visión de hacer las cosas, someterte a la visión de otro, y no solamente someterte, hacer que la visión de otro se cumpla. ¿Sí? Surge entonces ahí, yo creo que una gran pregunta. ¿Cómo puedo yo entonces obedecer a una instrucción de Dios
cuando esa instrucción de Dios va en contra de mi razón, va en contra de mis principios, va en contra de la perspectiva que yo tengo de X o Y situación. ¿Cómo puedo yo someterme a esa visión? Lástima que no esté Mariana hoy, porque en una conversación con Mariana hace 15 días en la casa de ellos, Dios me permitió tener la respuesta a esta pregunta. A través de ella me dio la respuesta. Ella estaba simplemente hablando, yo no le pregunté nada, ella estaba hablando y Dios en ese momento como que me dio revelación y mira, pasa esto. Y me dice, es que obedecer sin amor es muy difícil. Porque es que cuando simplemente obedecemos porque sí, resulta que la obediencia se nos vuelve una carga pesadísima. Una carga que llega a un punto en el que esa carga es imposible de cargar y resultamos desistiendo de ese principio de obediencia. Y nos vemos tal vez como el apóstol Pablo muy bien lo dijo en Romanos 7:18. Quiero que le pongan atención a esto. ¿Qué decía Pablo? Sé muy bien que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne, porque querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago, esto parece un trabalenguas, pero vamos a desenredarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Voy a leer el último pedacito. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Para nosotros, nuestra naturaleza humana, fácilmente, de forma natural, a nosotros se nos da discernir entre lo bueno y lo malo. Pero no se nos da fácil movernos conforme a eso bueno que nosotros ya hemos discernido. Ya sabemos que es bueno, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces eso que sabemos que es bueno, pues presenta barreras, presenta inconvenientes, entonces desistimos. Pero cuando lo que nos mueve a hacer eso, a hacer esa renuncia de nosotros mismos para someternos a la visión que otro tiene, cuando lo que nos mueve es el amor, ya la obediencia deja de ser una carga, deja de ser pesado y por lo tanto fluye y obedeces fácilmente. Surge entonces la segunda pregunta de este tema. ¿Cómo hago o cómo le pongo amor a algo que se sale de mi razón y que sigue siendo en contra de mi visión? O sea, al principio no entiendo y simplemente Dios me pide obedecer, pero sé que obedecer sin amor no lo puedo hacer, termino tal vez desistiendo. Ahora la pregunta es, listo, sigue estando el inconveniente, me estoy sometiendo a una visión que no es la mía, ¿cómo le pongo amor a esa visión que no es la mía? ¿Cómo hago lo que no quiero hacer, pero que sé que es lo correcto? La respuesta a esa pregunta es conociendo. ¿Qué esposo o qué esposa va al altar y se casa sin conocer a su esposo? Sin conocer cómo piensa, cómo actúa, cómo responde, incluso cómo se ve físicamente. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos habríamos casado o se casarían los que no estén casados con alguien que ustedes no conozcan. Pues lo mismo ocurre, ¿cómo nosotros vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Entonces, la manera de amar esa visión que no es propia es conociendo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, puedes entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, así suene a carreta, así suena a que lo decimos acá en todas las charlas, pero es que a veces esa repetición de la repetidera es lo que aquí se nos va quedando. Entonces, cuando conocemos a Dios, entendemos que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para quienes lo amamos, sabemos, además, y nos permite Dios entender conociéndolo, que nuestra visión es limitada,
es terrenal, es primitiva, mientras que la visión de Dios es panorámica, es infinita. Y si Él te lo pide, es porque te conviene. Viene la tercera pregunta. Amor, conocer, ¿cómo conozco? ¿Cómo conozco a Dios? La respuesta no es muy compleja. Buscando intimidad y buscando intimidad de calidad con Dios. ¿Qué es intimidad de calidad? Llámela como la quiera llamar. Llámela oración, pero que sea una oración que usted haya dedicado el tiempo para eso. Ahí es de calidad. Eso es intimidad de calidad. Todo lo demás, mantenerse bombardeado de Dios, escuchar prédicas mientras vas manejando, escuchar en tu trabajo mientras estás haciendo algo operativo. Todo lo demás es bombardeo de Dios y sirve, porque te estás llenando los oídos y estás escuchando constantemente de Dios. Pero una intimidad de calidad significa, hoy este espacio es de Dios, esta oración es de Dios, eso es intimidad de calidad. Solamente en la intimidad de calidad vamos a poder conocer a Dios. ¿Cómo es otra forma que no sea la oración? Leyendo las Escrituras, ¿cierto? Allí vamos a poder conocer quién es Dios, qué quiere Dios para mí, qué me pide, por qué me lo pide. Entonces, lo que hay que entender allí es que esa obediencia es fruto de esa intimidad con Dios. Cuando buscas intimidad con Dios, aprendes a conocerlo. Por lo tanto, tienes una relación estrecha y como fruto, obedeces fácilmente. Entonces, para quienes les gusta el proceso para mí, como a mí, y no porque no sé qué iba a decir, pero para quienes les gusta como ser como consensuado con las cosas, ¿cuál es el proceso? Ya sé qué iba a decir. No es porque Dios sea una serie de pasos y que haya que cumplir una serie de requisitos para poder llegar a esto de obedecer fácilmente. Dios no funciona así. Pero esto que yo les estoy contando hoy sí es una herramienta. A mí Dios me lo permitió ver con toda la historia pues, que les conté al inicio, ¿cierto? Y me permitió pues como entender en qué contexto se mueve uno y qué pasa y todo lo que lo perturba a uno cuando uno va a obedecer. Y como les decía, si son temas de la carne, con una cosa tan sencilla, imagínense cosas del espíritu que se salen totalmente de la razón, totalmente. Entonces, proceso, conozco de Dios. Cuando yo conozco de Dios, ¿cómo conozco de Dios? Con intimidad. Cuando yo conozco de Dios, puedo amar a Dios. Por lo tanto, cuando yo amo a Dios, amo sus principios, porque sé que sus principios son buenos para mí. Cuando amo sus principios, soy capaz de moverme en amor y por lo tanto, obedezco fácilmente. ¿Sí? Ahora yo quiero que hablemos de un poquito de historia bíblica, que a mí particularmente me gusta. Y hablemos del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Hay algo particular que pasa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para quienes son rigurosos en clase de Biblia, sea porque vayan presencialmente o porque la escuchen, yo hace mucho rato no voy, siempre saco una excusa, pero quiero volver a retomar el tema. Para quienes les gusta el tema bíblico y la parte pues como histórica y entender muchas cosas del contexto bíblico, les recomiendo esa clase, que es los miércoles, ¿a qué horas? 7:30. La hace un teólogo de acá del grupo, pues que es como el fundador, por decirlo de alguna forma, de todo este movimiento. Pasa entonces una particularidad con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Entonces les decía, para quienes se han detenido un poquito en clase de Biblia, esto tal vez lo van a entender más fácil. Ocurre que en todo el Antiguo Testamento ustedes pueden ver que Dios se muestra de una manera muy diferente a como se muestra en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento Dios se muestra como un Dios líder de guerra, por decirlo de alguna forma, como un Dios fuerte, como un Dios con demasiado poder, como un Dios celoso, ¿cierto? Y básicamente lo que en el Antiguo Testamento se deja ver es, o lo que Dios quiere dejar ver es precisamente su carácter. Él quiere dejar ver quién es Él. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos dioses los egipcios no habían, cuántas estatuas no habían, ¿cómo se dice?, conformado? ¿Cuántas estatuas? ¿A cuántos dioses no tenían? ¿Cuántos dioses no tuvieron los romanos? ¿Cuántos dioses no tenían los griegos? Dios necesitaba demostrar que Él era el único Dios verdadero. Por lo tanto, tenía que manifestarse con poder. Y lo que Él tenía que hacer, y Él tenía celo, y tenía celo con su pueblo, porque de su pueblo iban a ser el primogénito de Él. Él tenía que cuidar, Él tenía que hacerlo, Él tenía que mostrarse para poder demostrarle a la humanidad que en ese momento estaba allí, que Él era real y que era el único Dios verdadero. Básicamente esa es una diferencia, porque pues esa es una de las diferencias grandes, no que sea la única, pero es una de las diferencias grandes. Cuando Jesús llega ya todo cambia completamente y todo pasa de ser ley y de cumplirse estrictamente pasamos a la gracia, ¿cierto? Pero mientras tanto eso fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Con eso en contexto, yo quiero preguntarles a ustedes, hacerles una pregunta. ¿Qué es para ustedes la gloria de Dios? Y no es la canción de Ricardo Montaner. Pero ¿qué es? ¿Qué significa la gloria de Dios? Alguien que me diga. ¿A quién se le ocurre algo? A ver, ¿quién se anima? Poder de Dios. Listo. Gracia de Dios. Listo. Eso es. En realidad eso es gloria de Dios. ¿Qué es gloria de Dios? Es una manifestación visible o invisible en la que Dios se gloría, es decir, en la que Dios se enaltece, en la que Dios se muestra como un Dios real y verdadero y único además. Eso es gloria de Dios. Ahora, con eso en contexto, con lo que ocurría en el Antiguo Testamento y teniendo claro qué es la gloria de Dios, yo quiero que nos vamos puntualmente a una parte del Antiguo Testamento, que es el Éxodo. Si hay un lugar, o si hay un momento histórico en la Biblia donde haya existido más manifestación de Dios, más gloria de Dios, es en el Éxodo. Voy a recordarles un poquito la historia para que podamos como tener claridad en eso. Durante todo el Éxodo, o en el inicio del Éxodo, el pueblo de Israel venía esclavizado por más de 400 años bajo el poder de los egipcios. Dios un día define, pues, reconocer a un líder dentro del pueblo de Israel, y ese líder era Moisés. Y bueno, lo erige como líder y le dice: tú vas a ser el que va a liberar el pueblo de Israel del yugo de la esclavitud. Moisés, muy incrédulo, pero pues lo hizo. Llevaban, como les decía, 400 años de esclavitud. Y Dios le empieza a dar a Moisés una serie de instrucciones. Haga esto y verán esto, ¿cierto? ¿Por qué les digo que había tanta gloria de Dios en el Éxodo? Empecemos por las plagas de Egipto. ¿Cuánto no era visible Dios con las plagas? De hecho, mientras recordaba yo todo esto, pues me ponía otra vez como a leer. Yo decía, es increíble porque tanto israelitas como egipcios convivían en su momento en el mismo espacio, o sea, era el mismo lugar físico. Y a los egipcios les llegaba la oscuridad y los israelitas permanecían en luz. Imagínense uno, pues, en este momento presenciar una cosa de ese tipo. No porque Dios no lo haga, Dios lo hace y hace cosas de ese tipo y hasta más.
Pero lo que les quiero mostrar es cuánta gloria de Dios no había ahí, cuánta manifestación no había ahí, cuánta realidad. Ahí se podía ver claramente un Dios visible. La muerte caía sobre los egipcios, sobre los primogénitos egipcios, y sobre los primogénitos israelitas la muerte no pasaba. Las langostas y las ranas llegaban donde los egipcios, pero aunque compartían el mismo espacio físico, donde los israelitas no llegaban. Yo me imagino que ellos se tenían que cuestionar, pucha, este Dios de verdad a nosotros sí nos quiere, y nos quiere con celo, porque están pasando cosas que en la tierra jamás habrían pasado, les están pasando a los del lado, pero a nosotros no. Pues para mí eso es una cosa impresionante. Empecemos por ahí. Luego el pueblo de Israel sale al desierto y cruzan el Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, pasan ellos. Y cuando ya van a llegar los egipcios, se cierra el Mar Rojo y los egipcios mueren y ellos están un paso más cerca de la tierra prometida. Ahora, desde el momento en el que ellos pisan el desierto, Dios le dice a Moisés que los acompañará una columna de humo durante el día. En unas versiones está una columna de humo, en otras versiones está que es una nube. Los acompañará una columna de humo durante el día y en la noche los acompañará una columna de fuego. De hecho, pues para que no crean que es mentira, está escrito en Éxodo 40:36. Y a mí me gustó leerlo de esta versión porque me pareció que era supremamente explícito. Dice claramente, en todas las etapas, es decir, durante todo el tiempo, todo el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, cuando la nube o la columna de humo se elevaba, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día que se elevara. Ellos dependían realmente de la nube, ¿cierto? O de la columna de humo. La gloria de Dios iba adelante, la columna de humo les marcaba el camino y ellos iban detrás, siguiendo esa columna. Ahora, resulta que, desafortunadamente, por más gloria de Dios de día, por más gloria de Dios de noche, desafortunadamente el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida como salió. Tuvieron que pasar 40 años y fallecieron la gran mayoría de quienes salieron de Egipto, nacieron otros y esos que nacieron sí fueron los que entraron a la tierra prometida. De hecho, ni siquiera el propio Moisés pudo entrar. Entonces, vuelvo y les digo, por más gloria de Dios de día, por más gloria de Dios de noche, ellos ni siquiera entraron a la tierra prometida. Por más gloria de Dios que tú hoy veas en tu vida, no significa que vayas a hacer lo correcto. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios todo el tiempo, pero ellos no hicieron lo correcto. Desobedecieron y levantaron ídolos, por lo tanto, no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Surge entonces ahí una pregunta. ¿Será que la columna de humo los acompañó durante los 40 años en el desierto o los acompañó donde ellos querían vivir? ¿Quién se atreve a darme una respuesta? ¿Qué creen? ¿La columna de humo estuvo ahí durante los 40 años o estuvo ahí porque ellos querían estar ahí? La gloria de Dios te puede acompañar, cambiémosle para que suene un poco más digerible. La manifestación de Dios te puede acompañar donde quiera que tú vayas, sea en la promesa o sea en el desierto. Donde quiera que tú quieras estar y decidas estar, la gloria de Dios te va a acompañar. La columna de humo no era autónoma. Ella no tomaba la decisión realmente la tomaban ellos, de dónde querían estar. Su decisión en su momento fue errada, por lo tanto hubo una consecuencia, por lo tanto no entraron, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos la llave y hoy tomamos la decisión, hoy somos autónomos, hoy Dios nos da el libre albedrío para poder decidir obedecer conforme a lo que Él te está diciendo que te conviene o simplemente
no obedecer. Pasa algo muy interesante y por eso básicamente este es el punto de por qué esta parte del Éxodo como que me gustaba tanto. Y es lo que sucede entre cómo vivió Moisés y qué pasó con Josué. Josué, bueno, Moisés muere y quien recibe, digamos, como el cargo, la batuta, el liderazgo del pueblo de Israel es Josué después de la muerte. De hecho, Dios le dice a Josué, cuando muere Moisés, le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, y prepárate para pasar ese Jordán hacia la tierra que yo voy a darles. Más adelante Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú, Dios le dice a Josué, tú eres quien va a dar al pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y que seas valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni un ápice, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Miren qué pasó. Moisés, hasta el momento de Moisés no existía la ley. Moisés fue el que trajo la ley. Por lo tanto, hasta que Moisés estuvo vivo, la gloria de Dios siempre iba adelante del pueblo de Israel. En este momento, con Josué, Dios cambia todo el panorama y Dios le dice, ya te he dado la instrucción, ya tienes la ley, ahora muévete, que donde quiera que tú vayas, yo iré, ahí voy a estar. Y eso, lo que cambia eso es precisamente la ley. Ya la ley se vuelve la condición del auxilio divino. ¿Cómo es la condición? Dios le dice, no te apartes de la ley ni un ápice para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Josué recibió el cargo, por decirlo de alguna forma, de liderazgo, y Josué se sentó a esperar que llegara la nube de humo. Resulta que la nube de humo nunca apareció. Pues mentira, lo que estoy diciendo no es que Josué se sentó, pero es como les digo, como paradójico, ¿cierto? Eso no ocurrió, Josué no lo hizo así. Josué realmente entendió la instrucción de Dios. Hoy Dios a nosotros nos está diciendo, muévete, que yo te acompaño. Para nosotros también, como a Josué, la condición, a diferencia de Moisés, cambió. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Hoy tú te extiendes, eres tú el que te extiendes y yo toco corazones. Hoy tú te extiendes a orar por un enfermo y yo lo sano, pero tú te extiendes. No por lo que nosotros hacemos. Pero Dios, o sea, no es porque nosotros tengamos el poder. A eso me refiero con lo que no es con lo que nosotros hacemos. Es porque yo le permito a Dios, porque yo estoy actuando en obediencia conforme a ese principio. Pero eso fue lo que cambió. Al principio la gloria de Dios iba adelante. Con Josué, ya desde Josué el tema cambia. Donde quiera que vayas, yo te seguiré. ¿Qué es la gloria de Dios? La manifestación de Dios. Cuando tú te extiendes a orar por una persona, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la manifestación de Dios. Y a eso me refiero con que la obediencia para mí no genera un decálogo de frutos, sino un fruto en particular. Ese fruto de la obediencia es la gloria de Dios. El fruto más grande de la obediencia es la manifestación de Dios en nuestra vida. Hoy tú predicas y Dios habla. Tú te extiendes a orar por la gente y Dios toca corazones. Donde quiera que vayas, Dios te acompaña. Entonces, aunque la clave de todo esto sigue siendo la gloria de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida, la llave de que podamos ver la gloria de Dios la tenemos nosotros. Si la llave la tenemos nosotros, ¿cómo hago uso de esa llave? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago uso de esa llave? Escuchando lo que Dios quiere para mí. ¿Qué dice Dios para mí?
dice en el Salmo 60:14. ¿Alguien tiene Biblia que me lo quiera leer? Es cortico. Salmo 60. 14. ¿Sí? ¿Qué dice el 12? Entonces el 12. Listo. En Dios, dice. ¿Cómo dice la versión? En Dios haremos promesas. Proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Exacto. En mi versión, sea en Dios o con Dios, como les parezca más fácil entenderlo, pero dice, con Dios haremos proezas. Él machacará a nuestro enemigo. No es Dios el que va a ir adelante sanando los enfermos, ni dejando un chorro de personas, sí, desmayadas. No es Dios el que va delante de nosotros. Con Dios somos nosotros los que haremos las proezas, vuelvo y les digo, no por nosotros mismos, no por lo que somos, porque no valemos nada, valemos por el Espíritu. Pero es con Dios con quien nosotros haremos proezas. Hasta que nosotros no tomamos responsabilidad de lo que nos toca hacer, no vamos a ver que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, ¿cierto? Los espirituales no necesitamos, o los espirituales realmente no necesitan tener una confirmación para cada cosa, ¿cierto? Simplemente creo que Dios lo dijo y conforme a Dios lo dijo, yo actúo. Entonces digo, tú lo dijiste, yo lo hago. Ya lo vimos en la primera parte, no es tan fácil. Es que no es fácil someterse a la visión de alguien que tal vez yo no conozco, pero ya les dije cómo conocemos y cuál es el proceso, ¿cierto? Conocer, amar, por lo tanto, obedezco fácilmente. Aunque uno podría pensar que no, pero es real. Hay cosas materiales que nosotros debemos hacer para poder ver manifestación de esas espirituales. Tenemos que movernos, ¿cierto? La obediencia, como les decía ahora, implica un sometimiento a la visión, al panorama, a la forma de hacer las cosas de otro. Y por eso es que cuando Dios nos pide que hagamos lo que nuestra autoridad, lo que nuestras autoridades, así sean terrenales, nos pidan, también las hagamos. Si yo no conozco a quien miro, a ver, ¿cuál es el problema con el tema de la autoridad? Es que no hemos aprendido a obedecer. Y Dios permite que nosotros en el mundo tengamos autoridad para que aprendamos a obedecer. ¿Cuál es la autoridad que nosotros tenemos en el mundo? Cuando somos empleados, pues el jefe es nuestra autoridad. Cuando somos hijos, nuestros padres son la autoridad, ¿cierto? Dios permite que nosotros estemos en autoridad para que aprendamos también a ser obedientes. ¿Cómo puedo yo obedecer a quien miro? A ver, ¿cómo dice esto bien? Sí. Si yo no obedezco a quien miro, ¿cómo puedo obedecer a quien no miro? ¿A quién miro yo? ¿A quién nosotros como cristianos miramos? A Dios, ¿cierto? O a Jesús, más directamente, porque es lo más cercano para nosotros. ¿A quién miramos nosotros? A Dios o a Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice Dios que hagamos? Cuando a Pedro, Jesús tenía una discusión, creo que era con Pedro, sobre el tema de los impuestos. ¿Qué le decía Jesús
Pedro, porque él como que lo intentó cuestionar y además el recaudador de impuestos también, y trataban de ponerlo a prueba. ¿Qué le dice Jesús? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la famosa frase, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Y por eso les decía, Dios permite que tengamos autoridad, incluso en el mundo, que hayan leyes de tránsito, que haya normatividad, que haya un código de policía. Dios permite que nosotros tengamos autoridad en el mundo y además debemos cumplir esa autoridad porque allí aprenderemos a ser también obedientes. Entonces, con esa frase que le decía, si el César te lo pide, dáselo al César. ¿Por qué? Porque cuando yo te pida diezmar, tú lo hagas y lo hagas fácilmente, sin cuestionar. ¿Sí? Solamente la gente que ha estado sometida a ser obediente sabe hacer buen uso de la autoridad. Usualmente un desobediente que ha llegado a un puesto que tiene autoridad, a gobernar cualquier cosa, usualmente tienden a ser personas que van a hacer uso o van a hacer una mala autoridad, ¿cierto? Un uso indebido del poder. Yo quiero que nosotros estamos llamados a ser discípulos, ¿cierto? Y la unción, los discípulos fueron 12 elegidos desde el inicio y ellos fueron ungidos. Esa elección que Dios hizo con ellos les dio de entrada una unción. Pero la unción por sí sola no hacía nada. La unción por sí sola, ahí no había gloria de Dios. Todos los que somos nosotros somos llamados a ser discípulos. Y si ustedes verifican qué le dijo Dios a los discípulos es: vayan, hagan, rieguen el evangelio. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. La unción de ellos por sí sola, ellos ya estaban elegidos, pero la unción de ellos por sí sola no iba a desplegar el evangelio. Ellos tenían que moverse, tenían que ir a caminar, tenían que ir a recorrer el mundo. Dios claramente les dio Jesús les dio una instrucción y ellos claramente la siguieron. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, ¿cierto? La unción entonces no forma discípulos, mas todo el que es obediente se forma como discípulo. Yo quiero que ustedes hoy se vayan con algo y que ojalá lo repitan para ustedes mismos. Yo voy a obedecer para que la presencia de Dios viaje conmigo a todas partes. Yo hoy decido obedecer para que la presencia de Dios hoy viaje conmigo a todas partes, donde quiera que vaya. Así como se lo dijo Moisés, donde quiera que vayas, a Josué, donde quiera que vayas, yo iré, ahí estaré, ahí estará la manifestación de Dios. Y es que es muy fácil comprar cuando tenemos dinero en la cuenta, cuando nos acercamos a la tienda y vamos a comprar con ese dinero, pero movernos en ese principio de fe no es tan fácil, pero es allí donde la presencia de Dios realmente es visible. Como les decía, no necesariamente la manifestación de Dios tiene que ser algo visible realmente. Cuando hablo de visible es que sea visible a la vista. Una revelación, por ejemplo, es manifestación de Dios, ahí hay gloria de Dios. Una sanidad de un enfermo, también hay gloria de Dios, ¿cierto? Pero ahí ya es visible. Una revelación, por ejemplo, es algo que no es tangible, pero finalmente sigue siendo gloria de Dios. La revelación de las Escrituras entonces se da únicamente en obedientes. Entonces, yo quiero que hoy de esos bloques que estuve comentándoles, nos llevemos eso, el tema de cómo
¿Cómo puede ser una herramienta para obedecer fácilmente? El conocer, amar, por lo tanto, el fruto, obedezco fácilmente. Segundo, saber que la gloria de Dios irá con nosotros y tener la certeza, irá con nosotros donde quiera que vayamos y que estamos llamados a generar ese fruto de la obediencia, que es ver la manifestación de Dios, como les decía, de forma visible o de forma no tangible, pero estamos llamados a ser movilizadores. ¿Y cómo somos movilizadores? Siendo obedientes. ¿Cómo obedecemos? Conociendo. ¿Listo? Conociendo a quien nos ama, a quien quiere lo mejor para nosotros, a quien tiene un propósito para nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo. Oremos entonces. Bueno, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este espacio que hoy nos has permitido tener. Te pido, Señor, que borres del corazón de cada una de las personas que han estado aquí cualquier palabra que haya salido de mi boca que no haya sido puesta por ti, Dios. Hoy en el nombre de Jesús, toda carga es liberada, todo peso, toda atadura. Permitimos que las palabras de hoy calen. Estamos llamados, Señor, a ser tus discípulos. Permítenos hablar con claridad, permítenos hablar con libertad de ti en el trabajo, en nuestro círculo de amigos. Estamos llamados a obedecerte, estamos llamados a comunicarte, a saber que eres un Dios vivo. Todos aquí, sé que todos acá te han experimentado, Señor. Y eso que hemos experimentado es suficiente para hablar, para declarar que hay un Dios vivo y real que mora en nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Yo te pido, Padre, hoy cada uno de nosotros nos vayamos con la certeza en el corazón de que tu presencia irá con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. ¿Quién va a orar? Ya se acabó.